En los granos de arena del tiempo y las hojas del Viejo Testamento, se narra una crónica envuelta en enigmas, disputas y lecciones espirituales, la de los hijos de Amón. Aunque se les menciona menos que a otras naciones, desempeñaron papeles fundamentales en distintos episodios de la historia bíblica, entretejiendo una trama que se cruza con la de Israel, su parléyano. Pero, ¿quiénes serán en esencia los amonitas? Y aún más crucial, ¿qué enseñanzas podemos extraer de su compleja vinculación con los israelitas y su función en el diseño divino? Los amonitas se revelan desde las penumbras de la historia no solo como una etnia citada en los textos sagrados, sino como figuras centrales en relatos de devoción, insurgencia y salvación. Originarios de Lot, por medio de su descendiente, Ben-Amí, los amonitas se asentaron en una zona estratégica y destacaban por sus bastiones y destreza militar. No obstante, su importancia se desdobla en el entramado de sus relaciones con Israel, una fusión de alianzas, disputas y etapas de tranquilidad impuesta. El relato de los amonitas es un reflejo del espíritu humano, exhibiendo aspectos de fidelidad, celos, confrontación y la aspiración por la benevolencia divina. Al descifrar su herencia, somos espectadores de cómo sus decisiones y el rumbo de su destino vibraron a lo largo de los siglos, impartiendo lecciones que superan las barreras del tiempo y el lugar. Nos lanzamos a explorar no solamente su herencia histórica, sino también las verdades inmutables que su crónica nos puede desvelar. Por lo tanto, comparte este mensaje con alguien a quien quieras, sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra misión como fieles es difundir la palabra de nuestro Señor al mayor número de personas posible. Indudablemente alegrarás el día de alguien. La génesis de los amonitas se entremezcla con una narrativa de supervivencia, polémica y destinos cruzados. Surgen de un capítulo oscuro y complicado, el de Lot y su hija menor, una velada en las grutas de Zoar. De este encuentro nació Ben-Amí, el progenitor de los amonitas, señalando el albor de una nación que se convertiría en un constante recordatorio de las repercusiones de las elecciones humanas. Este origen, relatado en Génesis 19:38, no solo demarca su ascendencia, sino que también entrelaza las primeras fibras de su complicada vinculación con las futuras generaciones de Israel. Los amonitas, siguiendo el ejemplo de su antepasado Lot, se movieron entre la bendición y el castigo. A pesar de que su origen fue el resultado de un acto cuestionable, los propósitos divinos nunca los desampararon, otorgándoles una tierra y una identidad. Este comienzo agitado sirve de recordatorio de que, dentro del relato bíblico, hasta los episodios más adversos pueden ser redimidos y convertirse en parte de un diseño superior. El legado genealógico de los amonitas nos instruye sobre la tenacidad y la habilidad de renacer de las ruinas de los fallos anteriores. Mediante su crónica presenciamos cómo un inicio tejido por la discordia no determina el desenlace final de una comunidad. En su nacimiento descubrimos no solo la resonancia de sus actos, sino también la oportunidad de salvación y la significancia del perdón divino en la travesía hacia el forjamiento de una identidad propia. La historia de los amonitas y los israelitas es un entramado de lazos familiares y conflictos territoriales, marcada por una herencia común que se remonta a Abraham y Lot. Este vínculo, sin embargo, no impidió que surgieran tensiones y enfrentamientos, reflejando la complejidad de las relaciones entre pueblos cercanos. A pesar de ser descendientes de dos hermanos, la proximidad no garantizó la paz, sino que a menudo encendió la llama de la discordia. En Deuteronomio 2:19, se nos revela un mandato divino a Israel: tratar con misericordia a los amonitas,
no hostigarlos ni disputar sus tierras. Este decreto no solo subraya la importancia de los lazos familiares, sino también el deseo de Dios de preservar la paz entre naciones emparentadas. Sin embargo, la historia nos muestra que este ideal no siempre se cumplió, y las relaciones entre ambos pueblos estuvieron marcadas por periodos de tensión y cooperación. La relación entre los amonitas e israelitas nos enseña sobre la fragilidad de la paz y la importancia de la compasión y el entendimiento mutuo. A lo largo de sus interacciones, vemos momentos en los que la solidaridad prevalece, pero también episodios en los que la rivalidad y el conflicto toman la delantera. Esta dinámica sirve como un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, recordándonos que incluso los lazos más fuertes pueden ser puestos a prueba. Al adentrarnos en el libro de Deuteronomio, específicamente en los versículos 18 y 19 del capítulo 2, nos encontramos con una directriz divina de gran significado. Dios instruye a los israelitas a mostrar misericordia y compasión hacia los amonitas, subrayando la importancia de respetar su territorio y su gente. Este mandato no era trivial, representaba un llamado a reconocer los lazos de sangre y la herencia compartida, un recordatorio de que las diferencias actuales no deben eclipsar los vínculos fundamentales. Este mandato celestial actúa como una guía luminosa sobre cómo interactuar con aquellos que, aunque comparten orígenes comunes, han tomado rutas distintas. Representa la perspectiva de larga duración de la divinidad, en la cual la armonía y el comprensión recíproca se erigen como los pilares fundamentales para las interacciones entre diferentes comunidades. A pesar de que los episodios históricos frecuentemente contradijeron este ideal debido a las tensiones inherentes a la naturaleza humana, este texto nos brinda una perspectiva de las potencialidades si se adoptaran las sendas de la benevolencia y el entendimiento. El aprendizaje que se extrae de aquí es significativo y duradero. Nos ilumina acerca del valor de la compasión y el respeto mutuo aun frente a discrepancias que parecen infranqueables. Al meditar sobre esta instrucción, se nos motiva a evaluar cómo nuestras interacciones y percepciones hacia los demás pueden ser enriquecidas por un reconocimiento más amplio de nuestra esencia compartida. Una invitación a superar las divisiones en búsqueda de un convivir más pacífico. El hábitat de los amonitas no fue meramente un telón de fondo para incontables disputas y relatos del Antiguo Testamento. Representaba además un legado de Lot, conferido por la deidad como refugio y morada para sus progenies. Este dominio, situado al nordeste del río Jordán y distinguido por su abundancia natural y sus defensas, fungió como el lienzo para el florecimiento y desarrollo de la comunidad amonita. A través de las narrativas bíblicas, particularmente en el libro de Números, se describe la consolidación y prosperidad de esta gente en dichas tierras, a pesar de adversidades tanto internas como externas. La donación de estas tierras a los sucesores de Lot se señala como una gracia divina, un recordatorio de que aún frente a fallas y desvíos del sendero establecido, la clemencia de la divinidad persiste. Así, el territorio amonita simboliza no solo un paraje físico, sino también una emblemática de la capacidad de redención y la trascendencia de la promesa celestial a lo largo de la crónica humana. Este patrimonio territorial nos remite a la relevancia del suelo como componente de la identidad de una comunidad, su ethos y su relato. Para los amonitas, al igual que para varias culturas ancestrales, el terreno trascendía la noción de mero recurso. Constituía un pilar de su vinculación con lo sagrado y con su propia colectividad.
La historia de este suelo y sus pobladores nos invita a ponderar sobre nuestro sentido de pertenencia y cómo valoramos y preservamos los sitios que consideramos propios. Ahondemos aún más en el complejo relato de los amonitas, examinando sus vínculos y disputas con Israel, caracterizados por pactos, antagonismos y la vinculación indeleble con sus parientes cercanos, los moabitas. La región amonita, con su extensa área y fortificaciones tácticas, se estableció como un pilar de la cultura y civilización en las escrituras del Antiguo Testamento. Ubicado al nordeste del Jordán, este enclave no solo brindaba resguardo, sino también recursos vitales para su gente. Las urbes fortificadas, tal como su capital, Rabá, se erigieron en emblemas de su resiliencia y voluntad, evidenciando la capacidad amonita de salvaguardar su herencia y sostener su autonomía a través de las eras. Estas defensas no constituían únicamente barreras físicas, sino también expresiones de la esencia amonita, custodiando no solamente sus domicilios, sino también sus costumbres y legados. A través de los relatos bíblicos, comprendemos que la geografía de Amón no solo incidía en su economía y seguridad, sino que también tenía un rol esencial en las dinámicas de influencia y las interacciones con las comunidades vecinas, incluidos los israelitas. La complejidad de la geografía amonita, con sus altas murallas y ciudades fortificadas, nos habla de un pueblo profundamente arraigado a su tierra, consciente del valor de su territorio en el juego de la supervivencia y la diplomacia en el antiguo cercano oriente. Esta conexión con la tierra es un recordatorio de la importancia de la geografía en la conformación de las identidades nacionales y en la política de las antiguas civilizaciones. La relación entre los amonitas e israelitas estuvo marcada por un vaivén de alianzas y enemistades, reflejando la complejidad de la convivencia entre pueblos vecinos con vínculos familiares. Estos lazos, a pesar de ser una fuente potencial de unión, a menudo se tensaron hasta el punto de la confrontación. La Biblia nos cuenta sobre momentos en que los amonitas se alinearon con otros pueblos para oponerse a Israel, pero también sobre periodos de paz relativa y coexistencia. Este dinamismo entre los amonitas e israelitas ilustra la naturaleza fluida de las relaciones internacionales en el antiguo cercano oriente. A través de las narrativas bíblicas, como en los libros de Jueces y Samuel, vemos cómo los intereses políticos y territoriales a menudo prevalecían sobre los lazos familiares, llevando a ambos pueblos a alternar entre el conflicto y la cooperación. La historia de estas alianzas y enemistades nos enseña sobre la fragilidad de la paz y la facilidad con la que las relaciones pueden desviarse hacia la hostilidad. Nos recuerda la importancia de buscar la comprensión y el respeto mutuo, incluso en medio de divergencias, y la necesidad de trabajar constantemente por la reconciliación y la armonía. Durante la época del Éxodo, los amonitas jugaron un papel notable, aunque indirecto, en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. La Biblia, en Deuteronomio 2, narra cómo Dios instruyó a los israelitas a no atacar ni provocar a los amonitas, subrayando una vez más la importancia de respetar los derechos y territorios de este pueblo, en reconocimiento a su relación común a través de Lot. Este lapso de tiempo refleja una era de devoción y creencia de Israel, siguiendo fielmente las directrices celestiales de evitar altercados con los amonitas, sus parientes. No obstante, resalta la intrincada tarea de los israelitas, equilibrando las promesas divinas con las dinámicas políticas y sociales de la época. El desplazamiento de los israelitas por las proximidades del dominio amonita, evitando el conflicto, manifiesta una estima por la autonomía y el linaje común,
pese a las fricciones históricas y venideras. Este hecho nos ilustra sobre el liderazgo divino ante adversidades, remarcando la relevancia de mantenerse fieles a los valores de equidad y concordia, aun cuando el sendero hacia la prometida esté plagado de incertidumbres. Amonitas y moabitas, más allá de compartir a Lot como antepasado, vivieron destinos recíprocamente vinculados a través de su crónica. Esta fraternidad, sin embargo, no siempre culminó en paz. Por el contrario, frecuentemente se hallaron en facciones contrapuestas respecto a Israel. A pesar de estos roces, la relación entre amonitas y moabitas representa una constante en el entramado de interacciones en el Antiguo Testamento, evidenciando las intrincadas conexiones de parentesco y creencia. La unión entre estos dos grupos se evidencia en sus pactos, abarcando desde la defensa mutua ante adversarios foráneos hasta las iniciativas mancomunadas contra Israel. Esta alternancia de colaboración y antagonismo destaca la complejidad de las relaciones interpersonales y estatales, en un contexto antiguo caracterizado por la disputa constante por la subsistencia y la identificación. El relato de moabitas y amonitas, emparentados por Lot, pero segregados por sus itinerarios, nos incita a ponderar cómo los orígenes comunes pueden a la vez vincular y distanciar. Nos sugiere que, a pesar de los contrastes, existe un núcleo compartido que puede constituir la piedra angular para el entendimiento y, tal vez, la reconciliación. El vínculo entre los amonitas e Israel fue complejo, oscilando entre coexistencia tensa y antagonismo declarado. A lo largo de las Sagradas Escrituras, observamos múltiples instancias donde los amonitas se aliaron con otras naciones contra Israel, intensificando las fricciones hasta desembocar en conflictos bélicos. Estas luchas no solo eran reflejo de controversias por territorios y ambiciones políticas, sino también de enfrentamientos culturales y espirituales. La animadversión hacia Israel se manifestó de diversas maneras, desde la obstrucción durante el Éxodo hasta coaliciones con rivales de Israel, como los filisteos. Esta adversidad se tornó un aspecto recurrente en la dinámica entre ambos grupos, a menudo agravada por malinterpretaciones, sesgos y la competencia por predominio e influyo en la zona. La crónica de la animosidad entre amonitas e israelitas nos instruye acerca de las desgracias, de los conflictos arraigados y el desafío de romper los ciclos de violencia y represalia. Aunque en ciertos momentos el conflicto parecía ineludible, estas narraciones también brindan enseñanzas sobre las posibilidades de transformación, la significancia de la diplomacia y el esfuerzo por alcanzar la paz, aun bajo las condiciones más arduas. En uno de los giros más intrigantes de su historia, los amonitas, junto con los moabitas, se vieron envueltos en un esquema para maldecir a los israelitas, recurriendo al profeta Balaam. Este episodio, detallado en el libro de Números 22-24, revela la profundidad de la hostilidad hacia Israel, buscando no solo un conflicto militar, sino una condena espiritual a través de maldiciones pronunciadas por un profeta. Sin embargo, este intento de maldición se transformó en bendiciones, mostrando una intervención divina que reafirma el propósito y protección de Dios sobre Israel. Este acto de conspiración destaca la creencia en el poder de las palabras y los deseos como fuerzas capaces de influir en el destino de un pueblo. A través de la figura de Balaam, los amonitas y moabitas intentaron cambiar el curso de su conflicto con Israel, no a través de la fuerza, sino mediante la maldición divina. Este episodio subraya la complejidad de las guerras, no solo como confrontaciones físicas, sino también espirituales, en las que se invoca al poder divino en busca de victoria.
La historia de Balaam enseña sobre la soberanía de Dios y su capacidad para convertir intenciones maliciosas en bendiciones, recordándonos que los planes humanos están sujetos a la voluntad divina. Este relato resalta la importancia de la fe y la obediencia a Dios, incluso en medio de esquemas y conspiraciones enemigas, y nos muestra que la verdadera protección y victoria provienen de seguir los caminos del Señor. La hostilidad persistente de los amonitas hacia Israel tuvo profundas consecuencias, cristalizadas en una ley que excluía a los amonitas y moabitas de la congregación israelita por 10 generaciones, como se narra en Deuteronomio 23, 3, 6. Esta exclusión no solo reflejaba un castigo por sus actos anteriores, incluida la contratación de Balaam, sino que también servía como una medida protectora para Israel, buscando preservar su pureza religiosa y cultural frente a influencias potencialmente corruptoras. Esta penalización resalta el profundo desdén hacia las conductas de agresión y la perfidia considerada, vistas no solo como infracciones políticas o bélicas, sino como transgresiones contra un orden sacro y ético. La marginación de la Asamblea de Israel representa una disolución del vínculo comunitario y la conexión con lo divino, evidenciando el impacto perdurable de actuar en contra de la nación consagrada por la divinidad. De este acto de exclusión surge una enseñanza dual. Por un lado, se destaca el valor de la colectividad y la creencia compartida como pilares de la identidad de Israel. Por otro, se señalan las repercusiones de conductas beligerantes y la relevancia del perdón y la penitencia. Este evento nos señala que nuestras acciones repercuten, afectando no solo nuestras interacciones sociales, sino también nuestro vínculo con la esfera espiritual. En la época convulsa de los jueces, el territorio de Israel se vio plagado de incesantes luchas y pruebas. Los amonitas, sacando partido de la fragmentación y fragilidad israelí de aquel entonces, establecieron pactos con otros grupos, como los amalecitas y moabitas, para someter y agredir a Israel. Esta era de sometimiento se documenta en el libro de Jueces, subrayando la susceptibilidad de Israel y la tenacidad de sus adversarios en procurar su dominación. Estos pactos en contra de Israel no solo evidencian una hostilidad persistente, sino también la dinámica de fuerzas en la región, donde las naciones buscaban consolidarse uniendo fuerzas frente a un enemigo común. Sin embargo, esta época también demuestra la tenacidad de Israel y la providencia divina a su favor, mediante la aparición de líderes o jueces que rescataban al pueblo de su supresión. La era de los jueces nos instruye sobre el ciclo de lealtad y traición, opresión y rescate, demostrando cómo la discordia y la distanciación de lo divino conducen a la vulnerabilidad, mientras que el arrepentimiento y el retorno a la fe propician la redención. La crónica de las alianzas contra Israel nos recuerda la crucialidad de la cohesión y la lealtad a las leyes divinas como bases para la estabilidad y la armonía. La influencia amonita sobre Israel trascendió los enfrentamientos militares, se propagó a los ámbitos religioso y cultural, seduciendo a Israel hacia prácticas idólatras. Los israelitas, en numerosas ocasiones, se integraron a los ritos religiosos de las naciones vecinas, incluyendo los cultos amonitas a deidades tales como Moloch, derivando en un distanciamiento de la adoración al único Dios verdadero. Esta asimilación de prácticas idólatras desató el enojo divino, acarreando periodos de penuria y opresión, como se narra en los libros de Jueces y Reyes. La idolatría, más que una simple transgresión de un mandato religioso, representaba una ruptura fundamental en la relación entre Israel y Dios, socavando la base misma de su identidad y misión.
Las repercusiones de esta infidelidad fueron severas, no solo en términos de castigos divinos, sino también en la pérdida de cohesión social y espiritual, lo que llevó a Israel a ciclos de opresión y desesperación. Este periodo oscuro en la historia de Israel subraya la importancia de la fidelidad y la integridad en la relación con Dios, mostrando cómo la idolatría no solo corrompe la fe individual, sino que también erosiona las bases de la comunidad y la nación. Nos recuerda la necesidad de permanecer fieles a nuestros valores y creencias, incluso frente a las tentaciones de conformarnos a las prácticas y creencias dominantes que nos rodean. La figura de Jefté emerge en el libro de Jueces como un líder carismático y complejo, llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión amonita. Su historia, marcada por la victoria y la tragedia, ilustra la intervención divina y la capacidad de liderazgo para superar la adversidad. La campaña de Jefté contra los amonitas no solo fue un conflicto militar, sino también un acto de fe y un intento de restaurar la justicia y la paz en Israel. La victoria de Jefté sobre los amonitas es significativa, no solo por el alivio de la opresión, sino también por lo que representa la posibilidad de redención y renovación para Israel. A través de su liderazgo, Israel experimentó un breve periodo de estabilidad y unidad, recordándonos el poder de la fe y el arrepentimiento en la superación de los desafíos. El relato de Jefté nos ilustra sobre el valor de la fe en el Creador y el compromiso por defender la equidad y la autenticidad. No obstante, también nos hace conscientes de los precios y los efectos de nuestros compromisos y procederes, resaltando el imperativo de prudencia y discernimiento en nuestra jornada espiritual. La victoria sobre la opresión de los amonitas bajo la guía de Jefté, no solo representó un episodio relevante en el devenir de Israel, sino que también brinda enseñanzas perdurables sobre la gestión, la creencia y las intrincadas facetas del ser humano. Profundizando en la complejidad de los vínculos entre amonitas e israelitas, nos adentramos en un periodo caracterizado por personajes trascendentales como Saúl y David, y sucesos que definieron el destino de ambas comunidades. El gobierno de Saúl inauguró una etapa conflictiva en los lazos entre Israel y los amonitas. El asedio de los amonitas, liderados por su monarca, Nahas, a la urbe israelita de Jabes Galaad, marcó un punto álgido en este enfrentamiento. La actuación de Saúl fue veloz y contundente, alcanzando un triunfo notable que no solo liberó a Jabes Galaad, sino que también consolidó su liderazgo como el primer soberano israelí. Dicho episodio, detallado en el primer libro de Samuel, representa la lucha incesante por la autonomía y la salvaguarda del colectivo divinamente elegido ante adversidades foráneas. No obstante, fue bajo la monarquía de David cuando las relaciones entre Israel y los amonitas adquirieron una dimensión aún más intrincada. David, distinguido tanto por su pericia militar como por su ungimiento divino como rey, se enfrentó a los amonitas en múltiples ocasiones, alternando entre confrontaciones directas y acuerdos estratégicos. Estos enfrentamientos no solo evidencian una hostilidad continua, sino también instantes donde la negociación triunfó sobre el conflicto. La época de Saúl y David refleja la transición de Israel de una federación tribal a un imperio consolidado bajo un liderazgo robusto, apto para enfrentar y, frecuentemente, prevalecer frente a las amenazas de comunidades vecinas como los amonitas. Nos transmite la relevancia del liderato, el coraje y la convicción en la defensa y el florecimiento de una nación. En el torbellino de guerras y disputas, emergió una historia destacada de camaradería entre David y Nahas, el monarca amonita. Esta alianza, si bien es brevemente reseñada en las Escrituras,
brinda un ejemplo poco común de armonía entre dos pueblos a menudo en conflicto. La amistad entre David y Naas encarna el potencial de paz y comprensión recíproca, incluso entre adversarios históricos. Esta alianza temporal sirve como un recordatorio de que, a pesar de las enemistades arraigadas, los individuos pueden trascender las barreras políticas y culturales en busca de la paz y la cooperación. La amistad entre el rey israelita y el rey amonita destaca la importancia del respeto mutuo y el entendimiento personal como fundamentos para la resolución de conflictos y la construcción de puentes entre comunidades divididas. La historia de David y Naas nos invita a reflexionar sobre el poder de la diplomacia y las relaciones personales en el fomento de la paz y la estabilidad. Nos recuerda que, incluso en tiempos de gran división, hay espacio para la amistad y el entendimiento, abriendo caminos hacia un futuro más armonioso. Tras la muerte de Naas, la amistad entre David y los amonitas se desvaneció rápidamente con el ascenso de Hanún al trono. Este cambio de liderazgo marcó el retorno de las hostilidades, culminando en un incidente humillante para los enviados de David, que fueron despojados y maltratados bajo las órdenes de Hanún. Este acto no solo significó una grave ofensa personal para David, sino que también reavivó el conflicto entre Israel y Amón. La reacción de David fue contundente, desencadenando una serie de batallas que pusieron de manifiesto la capacidad militar del reino de Israel y la vulnerabilidad de los amonitas ante un enemigo decidido y poderoso. Este episodio ilustra cómo los malentendidos y las acciones impulsivas pueden escalar rápidamente en conflictos devastadores, resaltando la importancia de la diplomacia y la prudencia en las relaciones internacionales. La renovada animosidad durante el gobierno de Hanún pone de relieve las ramificaciones de despreciar y provocar, sirviendo como un recordatorio de que la estabilidad es volátil y requiere ser preservada con comprensión recíproca y respeto hacia la dignidad de todas las comunidades. El asedio a Rabá, el núcleo amonita, culminó la disputa entre David y los amonitas. La conquista de esta urbe fortificada no solo evidenció el poderío militar israelí bajo la batuta de David, sino que también asestó un duro revés a los amonitas, señalando un descenso notorio en su preponderancia e impacto regional. El derribo de Rabá es un emblema del triunfo del empeño y la resolución sobre los obstáculos. Este hecho resalta que aún ante retos imponentes, la confianza en lo divino y la constancia pueden llevar al éxito y la consumación de los designios celestiales para su gente. Este logro de Israel nos ilumina sobre el rol crucial de la táctica, la cohesión y el mando en el logro de metas, mientras también reflexiona sobre las crudas verdades del conflicto y sus repercusiones tanto para los triunfadores como para los derrotados. El relato del ocaso de Rabá sirve como testimonio de los ciclos de enfrentamiento y concordia que definen la crónica humana, alentándonos a procurar la conciliación y la equidad como vías para solucionar nuestros desacuerdos. El período de Salomón, destacado por su discernimiento y bonanza, igualmente estuvo influenciado por sus innumerables consortes foráneas, incluyendo damas amonitas. Más allá de las consecuencias diplomáticas, estas uniones tuvieron significativos efectos culturales y espirituales, desembocando en la adopción de prácticas idólatras en Israel. La acogida de divinidades foráneas por Salomón, como la veneración amonita a Moloc, muestra cómo los intercambios culturales pueden diluir las tradiciones y debilitar la convicción de un pueblo. Esta etapa refleja los obstáculos que encaran las comunidades al amalgamar influencias culturales dispares, especialmente cuando contravienen los principios
y creencias esenciales. La narrativa de Salomón y las consortes amonitas nos advierte sobre la esencialidad de mantenerse fieles a nuestros preceptos y la prudencia ante la presencia de ideologías que contradicen nuestros principios básicos. Nos instruye sobre el fino balance entre la receptividad hacia la diversidad cultural y la defensa de nuestra propia identidad y principios espirituales, un reto que persiste en la contemporaneidad. Avanzamos en nuestra exploración de la historia y las interacciones entre los amonitas e israelitas, sumergiéndonos ahora en los periodos de idolatría, reformas religiosas, coaliciones en contra de Judá, juicios proféticos y específicamente las palabras de Ezequiel dirigidas a Amón. La introducción del culto a Milcom, la deidad nacional de los amonitas en Israel, marcó un punto de inflexión en la relación entre los israelitas y su fidelidad a Yahvé. Esta práctica idolátrica, que incluía rituales abominables a los ojos de Dios, como los sacrificios humanos, fue una de las transgresiones más graves atribuidas a Salomón y a sus sucesores, que permitieron y a veces promovieron la adoración de dioses extranjeros, debilitando la cohesión espiritual y moral de Israel. Las consecuencias de la idolatría se manifestaron no solo en la corrupción espiritual y moral, sino también en la división política y social del reino. Esta desviación del monoteísmo que caracterizaba la fe israelita llevó eventualmente al juicio divino, resultando en la caída de ambos reinos, Israel y Judá, y su exilio a manos de imperios extranjeros. Este oscuro capítulo en la historia de Israel subraya la importancia de la devoción y lealtad a Dios, demostrando cómo la idolatría puede corroer los cimientos de una sociedad, llevándola a su destrucción. Nos recuerda el poder destructivo de apartarse de los principios y valores que nos sostienen y la necesidad de permanecer fieles a lo que es justo y verdadero. En respuesta a la decadencia espiritual que había plagado a Judá, el rey Josías emprendió una de las reformas religiosas más significativas en la historia de Israel. Su campaña para purificar el culto y restaurar la adoración de Yahvé implicó la eliminación decisiva de los altares y los símbolos de la idolatría, incluidos los dedicados a Milcom. Estas acciones, narradas en el libro de 2 Reyes, reflejan un esfuerzo por reconectar a Israel con sus raíces espirituales y reafirmar su identidad como pueblo de Dios. La reforma emprendida por Josías no solo se erigió como una campaña contra la adoración de ídolos, sino también como un avance hacia la consolidación y el robustecimiento espiritual de Judá. Bajo su dirección, Josías evidenció que la enmienda y el retorno a la senda divina son alcanzables, incluso tras periodos de profunda desviación. Este episodio en las Escrituras nos transmite el potencial de la renovación y el cambio. El empeño de Josías en abolir la idolatría y en fomentar la práctica de un culto genuino resalta la trascendencia de ejemplificar con acciones y la urgencia de defender lo sagrado y auténtico, aún ante costumbres profundamente arraigadas y populares. A lo largo de su existencia, Judá se vio acosada por múltiples amenazas de alianzas enemigas, incluyendo a los amonitas. Tales confrontaciones, frecuentemente vistas como abrumadoras para Judá, se transformaron en momentos de demostración de fe y dependencia divina. Un caso notorio de esta dinámica ocurrió cuando, ante un considerable conglomerado hostil, el rey Josafat imploró asistencia divina, logrando un triunfo milagroso para Judá, tal como se narra en el 2 libro de Crónicas. Estos sucesos no solo evidenciaron la lealtad divina hacia su gente,
sino también el rol crítico de la fe y la súplica en tiempos de adversidad. La providencia a favor de Judá enfatiza la enseñanza recurrente sobre la preeminencia de lo divino y su poder salvífico, aun en circunstancias aparentemente adversas. El combate celestial contra las coaliciones que desafiaban a Judá nos motiva a reconocer que nuestros retos y obstáculos, sean personales o colectivos, son superables mediante la fe y confianza en lo divino. Estas narrativas de socorro y triunfo divinos nos animan a solicitar apoyo y dirección celestial, particularmente cuando nos vemos ante dilemas que parecen infranqueables por nuestros propios esfuerzos. Los dictámenes de los videntes de Israel, que trascienden su era y contexto, ofrecen lecciones atemporales sobre responsabilidad y consecuencia moral. Al emitir veredictos contra distintas comunidades, incluyendo a los amonitas, estos videntes nos instruyen que las acciones de cada comunidad o individuo están sujetas a evaluación moral y espiritual, sin importar su procedencia o creencia. La universalidad de la justicia divina actúa como un recordatorio contundente de que nuestras acciones repercuten más allá de límites y épocas. La insistencia profética en la obligación de las comunidades hacia el pueblo de Dios y más ampliamente hacia sus propias gentes resalta un principio vital en la teología bíblica: la noción de que las comunidades son responsables, no solo por su trato interno, sino también por su interacción con forasteros y vecinos. Este principio promueve un sentido de justicia y compasión esencial para la convivencia armónica y equitativa entre comunidades. Por tanto, la crítica profética hacia los amonitas no debe interpretarse meramente como una censura a un grupo específico, sino como un llamado de atención general contra la injusticia, el regodeo en el padecimiento ajeno y la hostilidad infundada. Desde esta perspectiva, los profetas no solo critican las faltas de su tiempo, sino que también ofrecen una visión que orienta hacia un porvenir más empático y justo. Además, las profecías traen consigo un mensaje de esperanza y regeneración, enfatizando que siempre existe la oportunidad de retornar a la rectitud. Esta posibilidad de redención es un pilar de la fe bíblica, revelando un Dios dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y procuran modificar su rumbo. Este mensaje de clemencia divina es tan pertinente en la actualidad como lo fue antaño, iluminando en la penumbra del error y la contienda. La narrativa profética igualmente resalta la relevancia del arrepentimiento y cambio individual como preludios del cambio social y espiritual. Al concentrarse en el retorno a éticas y principios morales, los profetas enfatizan que la renovación social inicia con la transformación interna de individuos. La mención de los amonitas y otras naciones en advertencias y promesas proféticas resalta además que todas las comunidades forman parte de un orden moral universal. Este reconocimiento de una moralidad común fundamenta el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo el respeto mutuo y la búsqueda de valores compartidos en un mundo diverso. La insistencia de los profetas en la justicia y la moralidad también actúa como un llamado a la acción para las generaciones futuras, instándonos a reflexionar sobre nuestras propias acciones y su impacto en el mundo que nos rodea. En este sentido, las profecías bíblicas continúan desafiando a cada nueva generación a vivir de acuerdo con altos estándares de justicia y compasión. El legado profético nos enseña sobre la necesidad de una conciencia crítica frente a las injusticias de nuestro tiempo. Al igual que los profetas se levantaron contra la opresión y la inmoralidad en sus días, se nos llama a ser voces de verdad y justicia en el nuestro, siguiendo su ejemplo de valentía y fe inquebrantable. En conjunto, el mensaje profético contra los amonitas y otros pueblos nos ofrece una visión profunda de la naturaleza humana,
la justicia divina y el poder del arrepentimiento y la redención. Estas enseñanzas siguen resonando a través de los siglos, recordándonos la importancia de vivir vidas que reflejen la justicia, la moralidad y la compasión en nuestra interacción con todos los pueblos. La profecía de Ezequiel contra los amonitas se destaca no solo por su inmediata relevancia para las naciones antiguas, sino también por su atemporalidad, ofreciendo perspectivas éticas y morales aplicables a la condición humana universal. Al centrarse en la actitud de los amonitas ante la desgracia ajena, Ezequiel toca un tema profundamente humano: la tendencia a encontrar satisfacción en el sufrimiento de otros, un aspecto que invita a una introspección sobre la naturaleza de nuestra empatía y compasión. Esta sección de las Escrituras resalta el concepto de responsabilidad colectiva y la idea de que nuestras reacciones ante los infortunios de otros definen nuestro carácter como individuos y como sociedad. La alegría ante la adversidad ajena es presentada no solo como un fallo moral, sino como un acto que invita al juicio divino, subrayando la importancia de cultivar una actitud de solidaridad y apoyo mutuo frente a las pruebas y sufrimientos. La perspectiva de Ezequiel acerca de la equidad divina también actúa como un aviso de que, pese a que la iniquidad pueda dominar por un tiempo, hay un código moral universal que al final se impondrá. Este aviso de esperanza y salvación se torna especialmente significativo en épocas de adversidad, brindando alivio a aquellos en búsqueda de equidad y preocupados por el olvido de sus padecimientos. Por lo tanto, la admonición dirigida a Amón no se limita a ser un reproche hacia las acciones de una nación específica, sino que profundiza en la relevancia de la clemencia y la equidad en nuestras relaciones. Al enfocarse en el destino de los amonitas, Ezequiel nos alerta acerca de las repercusiones de nuestras decisiones y comportamientos, animándonos a optar por senderos de entendimiento y generosidad. Este exhorto hacia la empatía y el respeto recíproco cobra especial importancia en el marco de los conflictos actuales, donde la deshumanización del enemigo frecuentemente perpetúa ciclos de agresión y venganza. Las enseñanzas de Ezequiel nos motivan a buscar alternativas que afirmen la humanidad común de todos los implicados, promoviendo la concordia y el arreglo desde la comprensión mutua. Adicionalmente, los relatos de Ezequiel nos invitan a reflexionar sobre la influencia y la obligación de nuestras expresiones. Al censurar el escarnio y la alegría malintencionada de los amonitas, nos recuerda que nuestras expresiones pueden causar división y dolor, aunque también poseen el potencial de curar y unificar. En este contexto, la profecía se convierte en un llamamiento a emplear nuestro discurso de manera que manifieste empatía y fomente la unidad social. La crónica de los amonitas y su relación con los israelitas, tal como se presenta en las profecías de Ezequiel, nos revela la delicadeza de nuestras sociedades y la necesidad de edificar comunidades fundamentadas en principios compartidos de justicia, clemencia y estima. Nos hace conscientes de que cada gesto y cada palabra aportan al entramado de nuestra convivencia colectiva y que recae en nosotros la elección de direcciones que nos lleven hacia un porvenir más equitativo y benevolente. Así, la pertinencia de los dictámenes de Ezequiel supera su era, dirigiéndose directamente a los retos y encrucijadas de nuestra actualidad. Nos incita a evaluar cómo nuestras acciones y posturas impactan a nuestro entorno y cómo podemos contribuir a un orbe más justo y comprensivo, donde la satisfacción ante el dolor ajeno sea reemplazada por un empeño en mitigar la aflicción y fomentar la dignidad humana universal.
El regreso de los israelitas a su tierra tras el destierro en Babilonia inauguró una era de renacer y reconsagración, no solamente hacia su territorio, sino también hacia sus tradiciones y convicciones milenarias. No obstante, este empeño de reconstrucción no se circunscribió a una labor de edificación material. Fue un esfuerzo por revalidar su identidad en un contexto político y social que se había alterado profundamente durante su exilio. La resistencia que encontraron los israelitas refleja el desafío de reintegrarse en una zona donde nuevas autoridades y antiguas enemistades habían alterado el equilibrio preexistente. La resistencia por parte de los amonitas y otros pueblos del entorno no era solo un reflejo de tensiones geopolíticas, era también una manifestación de la competencia por recursos escasos y el control sobre sitios sagrados y estratégicos. Esta lucha por recursos y reconocimiento subraya cómo las reconstrucciones posconflicto a menudo enfrentan desafíos que van más allá de los meramente logísticos o técnicos, adentrándose en el ámbito de lo simbólico y lo espiritual. Los esfuerzos por socavar la moral de los israelitas regresados destacan una dimensión psicológica en el conflicto posexilio. Al cuestionar la legitimidad y el derecho de los israelitas a reconstruir, los oponentes buscaron desalentarlos y disuadirlos de su empeño, demostrando que las batallas por la identidad y la pertenencia son a menudo combatidas tanto en el terreno de las ideas como en el físico. La tenacidad y la fe de los israelitas en respuesta a estos desafíos ilustran el poder de la convicción y la cohesión comunitaria en la superación de adversidades. Al reafirmar su compromiso con su herencia y con la voluntad divina, lograron no solo reconstruir los muros y el templo, sino también reforzar los lazos que los unían como pueblo. Esta fase de la historia de Israel también sirve como testimonio del papel crucial que juegan los líderes en momentos de crisis. Zorobabel, Esdras y Nehemías no fueron solo arquitectos de la reconstrucción física, sino también visionarios que supieron guiar a su comunidad a través de un proceso de renovación espiritual y social. Su liderazgo demuestra la importancia de contar con figuras capaces de inspirar y movilizar a los demás hacia objetivos comunes. Especialmente en tiempos de incertidumbre y desafío. La resistencia continua que enfrentaron los israelitas y su eventual victoria subrayan que revitalizar una comunidad después de un período de calamidad o destierro implica desafíos complejos y variados. Esto abarca no solo la reconstrucción física y el impulso económico, sino también la sanación emocional y la reafirmación de valores culturales y espirituales. Esta narrativa subraya la necesidad crucial de cohesión comunitaria alrededor de objetivos comunes para lograr el éxito en tales esfuerzos. El esfuerzo colectivo por reedificar Jerusalén y su templo se transformó en un catalizador para la revitalización de un sentido de propósito y pertenencia común entre el pueblo. Además, la historia del regreso de los israelitas a su patria y la reconstrucción de su sociedad destaca la capacidad humana de resiliencia y superación de obstáculos significativos. La firmeza de los israelitas para restaurar su centro religioso y su capital, enfrentando adversidad, sirve de inspiración sobre la importancia de la fe, la solidaridad y la constancia ante las dificultades. La travesía de los israelitas desde el exilio babilónico, enfrentando la hostilidad de los amonitas y otros, no solo marca una época de renacimiento físico y espiritual, sino que también sirve de aliento para cualquier sociedad en busca de redención y renovación tras periodos de disturbios o dispersión. Este relato histórico nos recuerda que mediante la fe, liderazgo efectivo y la determinación colectiva, es posible vencer desafíos aparentemente insuperables.
Nehemías, al confrontar la hostilidad de liderazgos amonitas, enfocó sus esfuerzos no solo en estrategias defensivas y de política, sino en elevar el ánimo y la moral de su gente. Reconociendo que la reconstrucción de Jerusalén era un proyecto tanto físico como espiritual, Nehemías empleó la predicación y la oración para alentar a los israelitas, recordándoles el compromiso divino de recuperación. Este enfoque integral, que unía la acción con la fe, fue clave para unir a la comunidad y mantener la esperanza en tiempos adversos. Asimismo, Nehemías mostró un talento excepcional para la negociación, tratando tanto con aliados como con adversarios. Su habilidad para obtener el respaldo de la corte persa, un agente externo con intereses propios en la región, fue vital. Este logro diplomático resalta la importancia de las alianzas y la comunicación efectiva para alcanzar metas ambiciosas en situaciones desfavorables. El liderazgo de Nehemías también pone de manifiesto el valor de la tenacidad personal. Ante amenazas constantes y la posibilidad de ataques, mantuvo su compromiso firme con su causa, actuando como un faro de determinación para todos los participantes en el proyecto. Esta perseverancia, impulsada por una convicción en su misión y en el soporte divino, motivó a muchos a continuar adelante, aún en momentos desalentadores. La época de Nehemías en Jerusalén también demuestra cómo los esfuerzos de construcción pueden tener significados políticos profundos, sirviendo para afirmar la identidad y soberanía de una nación. La edificación de los muros no solo respondía a una necesidad de seguridad, sino que simbolizaba la restauración de la nación y la fe judía después del exilio. Este aspecto simbólico de la reconstrucción refleja la conexión entre el ámbito físico y la identidad cultural y religiosa. Finalmente, el ejemplo de Nehemías resalta la importancia de una planificación meticulosa y la capacidad de adaptarse a nuevos retos. Organizando la reconstrucción por secciones y asignando responsabilidades específicas a distintos grupos, Nehemías optimizó la eficacia y promovió un sentido de propiedad y compromiso entre los constructores. Este enfoque subraya la importancia de la organización y la flexibilidad ante cambios en la gestión de grandes proyectos. Además, Nehemías no dudó en confrontar y resolver conflictos internos, como las disputas sobre la usura y la opresión económica entre los judíos. Al abordar estos problemas, no solo buscó asegurar la justicia social dentro de la comunidad, sino también preservar la unidad y la cohesión en un momento crítico. Esta faceta de su liderazgo subraya la importancia de atender las necesidades internas de la comunidad y de promover la equidad y la solidaridad para el logro de metas comunes. Por último, el éxito de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén y el refortalecimiento de la comunidad judía nos enseña sobre el poder de la visión compartida. Al comunicar claramente su visión y movilizar el apoyo popular y divino, Nehemías logró transformar esa visión en realidad, demostrando que, con fe, liderazgo y cooperación, es posible superar obstáculos aparentemente insuperables. En conjunto, la historia de Nehemías y su enfrentamiento con la oposición amonita ofrece un modelo inspirador de liderazgo efectivo, gestión de conflictos y reconstrucción comunitaria. Nos recuerda que, incluso en los momentos más desafiantes, la combinación de fe, determinación y trabajo en equipo puede conducir a resultados extraordinarios, reafirmando la identidad y la soberanía en medio de la adversidad. El matrimonio mixto, en el período postexílico, no solo generó controversia dentro de la comunidad judía, sino que también planteó preguntas más amplias sobre la naturaleza de la identidad y la convivencia en una sociedad diversa. Los matrimonios entre israelitas y amonitas, así como con otros pueblos circundantes, ilustran la complejidad de vivir en un cruce de caminos cultural y religioso,
donde las influencias externas eran tanto inevitables como potencialmente enriquecedoras. Esta situación forzó a los israelitas a considerar qué aspectos de su cultura y religión eran fundamentales para su identidad y cuáles podían adaptarse o evolucionar. La respuesta a los matrimonios mixtos también revela la importancia de la comunidad y la solidaridad en tiempos de incertidumbre. Al enfrentarse a la presión de culturas y religiones externas, la comunidad judía buscó fortalecer sus vínculos internos, reafirmando su compromiso con prácticas y creencias compartidas. Este impulso hacia la unidad y la cohesión puede verse como una estrategia de supervivencia cultural, destinada a preservar la identidad colectiva en un entorno cambiante y a menudo hostil. La insistencia en la purificación religiosa y la unidad dentro de la comunidad respecto a los enlaces interreligiosos resalta el papel fundamental de la fe en la conformación de la identidad judía. Durante un periodo clave de reconstrucción tanto física como espiritual de Israel, la lealtad a las enseñanzas de la Torá emergió como un símbolo potente de resistencia y rejuvenecimiento. Figuras como Esdras y Nehemías se esforzaron no solamente por reconstruir templos y reinstaurar rituales, sino por revigorizar un sentido de misión y cohesión entre su pueblo. No obstante, la rigurosa adhesión a la pureza religiosa y la anulación de enlaces interreligiosos plantearon cuestiones morales y éticas profundas. La decisión de deshacer familias bajo criterios religiosos y culturales indudablemente generó dolor y segregación entre los implicados. Este capítulo de la Reforma postexílica nos lleva a meditar sobre el precio humano de buscar la unidad comunitaria y la preservación cultural, y cómo las decisiones de líderes con buenas intenciones pueden repercutir significativamente en la vida de individuos y familias. Así, la problemática de los enlaces interreligiosos refleja no solo las tensiones históricas entre israelitas y amonitas, sino que también sirve como estudio sobre los desafíos de sostener una identidad común en un entorno globalizado. Nos invita a ponderar cómo armonizar la custodia de tradiciones con la aceptación de la diversidad, un dilema aún pertinente en el ámbito del diálogo intercultural y religioso de hoy. Los debates y decisiones respecto a los enlaces interreligiosos en los tiempos de Esdras y Nehemías destacan el juego entre la tradición y la adaptación que todas las sociedades experimentan. Cómo una comunidad maneja estos retos no solo define su identidad actual, sino que también configura su herencia para el futuro. Por ende, el enfoque judío hacia los enlaces interreligiosos tras el destierro babilónico brinda lecciones valiosas sobre el manejo de la identidad cultural y religiosa en periodos de transición, demostrando que la devoción a principios particulares puede coexistir con una visión empática y matizada de la pluralidad humana. Aunque la era de dominancia política de los amonitas haya concluido, su influencia perduró en el desarrollo de las civilizaciones posteriores de maneras sutiles pero impactantes. La integración de elementos amonitas en las prácticas culturales y religiosas de comunidades vecinas evidencia la interconexión de las sociedades antiguas. La absorción de divinidades amonitas en panteones de otras culturas no solo muestra sincretismo religioso, sino también un reconocimiento y estima por las tradiciones ajenas. Igualmente, la huella lingüística de los amonitas, manifestada en inscripciones y textos antiguos, ilustra un intercambio idiomático que enriqueció el vocabulario regional. Este intercambio lingüístico subraya cómo la interacción y el comercio entre distintas culturas pueden propiciar la evolución y enriquecimiento recíproco de idiomas y, en consecuencia, de las propias culturas.
El patrimonio arquitectónico y artístico de los amonitas, si bien está menos documentado, seguramente aportó al conjunto de técnicas y estilos que distinguieron al arte y la arquitectura del antiguo Cercano Oriente. Los restos de edificaciones y artefactos que reflejan la estética amonita son pruebas tangibles de su aportación al repertorio artístico de la región. En el ámbito de la diplomacia y la política, las estrategias y alianzas forjadas por los amonitas con otras naciones establecieron precedentes para la interacción entre estados en el Cercano Oriente antiguo. Estas maniobras diplomáticas, registradas en crónicas y tratados, ilustran la sofisticación política de los amonitas y su habilidad para navegar el complejo panorama geopolítico de su tiempo. La espiritualidad amonita, con su énfasis en rituales y deidades específicas, también dejó una huella indeleble en el mosaico religioso del Cercano Oriente. La integración de prácticas amonitas en los cultos locales demuestra la permeabilidad de las fronteras espirituales y la capacidad de las tradiciones religiosas para adaptarse y absorber elementos foráneos. La cocina y las tradiciones culinarias amonitas, aunque en gran medida no documentadas, probablemente influyeron en la gastronomía de la región. La transmisión de técnicas culinarias y el intercambio de ingredientes entre amonitas e israelitas podrían haber enriquecido la dieta de ambos pueblos, sirviendo como un ejemplo temprano de fusión culinaria. En el comercio, los amonitas desempeñaron un papel crucial en las rutas comerciales que atravesaban el Cercano Oriente, facilitando el intercambio de bienes y fomentando la interacción económica entre diversas culturas. Este legado comercial subraya la importancia de los amonitas en el desarrollo de redes comerciales que fueron vitales para la economía regional. Por último, la influencia amonita en la jurisprudencia y las leyes del antiguo Cercano Oriente, aunque difícil de rastrear de manera específica, sugiere una posible contribución a los sistemas legales que rigieron las relaciones sociales y comerciales en la región. La codificación de leyes y normas, influenciada por las tradiciones amonitas, pudo haber tenido un impacto en el establecimiento de principios legales compartidos. En conjunto, estos aspectos del legado amonita ilustran cómo, a través de la interacción constante y el intercambio cultural, los pueblos antiguos contribuyeron al tejido colectivo de la civilización humana. La historia de los amonitas, entrelazada con la de sus vecinos, nos recuerda la riqueza que surge de la diversidad y el diálogo entre culturas, un principio que sigue siendo relevante en el mundo interconectado de hoy. El relato de los amonitas y su intrincada relación con los israelitas trasciende el marco de los documentos históricos antiguos, resonando en la actualidad y brindando percepciones valiosas sobre la resolución de conflictos y la promoción de la armonía. Esta crónica histórica nos muestra que, incluso frente a discrepancias profundas y enfrentamientos duraderos, es factible alcanzar una convivencia serena, resaltando el papel crítico que juegan el entendimiento mutuo y la comunicación en el arreglo de disputas. La persistencia de estos relatos enfatiza el carácter recurrente de la historia humana, donde los ciclos de confrontación y concordia se suceden, brindando lecciones para el enriquecimiento y el avance colectivo. Asimismo, la evolución de la identidad cultural y espiritual de los amonitas, en contraste y en ocasiones en paralelismo con la de los israelitas, subraya el valor que la heterogeneidad aporta a las comunidades. En un panorama cada vez más global, donde las culturas se entrelazan y las interacciones entre pueblos son más frecuentes, apreciar y comprender esta diversidad se torna esencial para el entrelazamiento social. Las enseñanzas sobre la tolerancia y el respeto recíproco, tan palpables al estudiar a estas antiguas civilizaciones, son cruciales para nuestro entendimiento y coexistencia armónica actual.
La capacidad de adaptación y la tenacidad de los amonitas ante retos tanto externos como internos también ofrecen lecciones importantes de resiliencia ante el cambio y la adversidad. En nuestro tiempo, marcado por transformaciones veloces y crisis, dichos ejemplos pueden motivar a individuos y colectividades a perseverar y evolucionar, preservando sus principios esenciales. La experiencia amonita nos revela que, pese a las variaciones drásticas del entorno, la fortaleza y la capacidad de adaptación son claves para el sostenimiento y la perpetuación cultural. Por otro lado, el episodio de los matrimonios entre culturas diferentes y las tensiones que esto provocó ilumina los retos de amalgamar diversas identidades culturales y espirituales. Este elemento del relato amonita-israelita ilustra la necesidad de hallar un justo medio entre la conservación de la propia identidad y la apertura hacia lo diverso, una encrucijada que muchas comunidades enfrentan en la contemporaneidad. Nos recuerda la importancia del intercambio intercultural y el aprecio por las distinciones como pilares para forjar sociedades inclusivas y equilibradas. Finalmente, el legado de los amonitas, aunque pueda parecer distante, sigue siendo relevante, mostrando cómo las civilizaciones antiguas han moldeado el mundo en el que vivimos. Su influencia, directa o indirecta, en las tradiciones, lenguas y religiones del cercano Oriente, nos recuerda la interconexión de la humanidad a lo largo de las eras. Estudiar su historia nos permite apreciar la profundidad y la complejidad de nuestro pasado compartido, fomentando un mayor entendimiento entre los pueblos de hoy. En resumen, la historia de los amonitas y su interacción con los israelitas no solo proporciona una ventana al pasado, sino que también ofrece lecciones valiosas para nuestro tiempo. Enseña sobre la importancia de la empatía, el respeto y la adaptabilidad en un mundo en constante cambio, y nos anima a buscar puntos en común incluso en medio de nuestras diferencias más profundas. Al reflexionar sobre estas antiguas narrativas, podemos encontrar guías para la convivencia pacífica y el entendimiento mutuo en el complejo tapiz de la sociedad moderna.